Dicen que la vida cambia en un solo segundo, pero nadie te advierte que a veces ese segundo llega disfrazado de una rueda pinchada en medio de una carretera cualquiera. ¿Y si te dijera que un simple gesto, uno que cualquiera habría ignorado, terminó decidiendo el futuro de una familia entera? Antes de continuar, dale like, suscríbete y cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez una decisión pequeña cambió tu vida para siempre? Aquella mañana Diego Herrera conducía con el corazón acorralado entre la ansiedad y el cansancio. 8:10 de la mañana, la hora maldita. Sabía exactamente lo que el jefe Ramírez diría si volvía a llegar tarde. Otra humillación, otra amenaza de despido, en el fondo, la posibilidad real de perder la única cosa que lo mantenía de pie, a custodia de sus hijos, Mateo y Sofía. Esa audiencia estaba a semanas de distancia, pero el miedo ya vivía con él, respirándole en la nuca. Su abogado, Sergio, había sido claro. Los jueces evalúan estabilidad. Si te quedas sin trabajo, Diego, olvídate de la custodia compartida. Por eso, cuando vio el coche detenido a un lado de la carretera y a una mujer elegantemente vestida caminando en círculos, el primer impulso fue pisar un poco más el acelerador. No tengo tiempo. No hoy. Justo hoy no. Pero algo en la expresión de ella, una mezcla de urgencia y vulnerabilidad, se le quedó clavada como un aguijón. Miró el retrovisor. Y entonces escuchó la voz de su padre, don Ernesto, ese eco que siempre aparecía cuando más lo cuestionaba la vida. Hijo, las buenas acciones regresan, a veces tarde, pero regresan. Diego frenó con brusquedad. Maldita sea, ¿qué estoy haciendo? Dio marcha atrás y estacionó frente al coche averiado. La mujer alzó el rostro sorprendida, como quien no esperaba que nadie se detuviera. Era joven, serena, con una compostura que contrastaba con el caos del momento. Diego se presentó sin ceremonias y se puso a trabajar, porque la urgencia de ella era evidente y la suya, peor aún. Aflojó tornillos, instaló la rueda de repuesto y trató de mantener la respiración bajo control mientras el reloj le recordaba que estaba sacrificando minutos que no tenía. La mujer, que luego se presentó como Camila, le confesó que tenía una reunión crucial y que jamás había cambiado una rueda. Él respondió con una sonrisa cansada. Hoy parece que ninguno de los dos tenía margen para imprevistos. Mientras trabajaba, Camila le preguntó si tenía hijos, y algo en él se abrió sin querer. Habló de Mateo y Sofía, de la custodia, del miedo de perderlos. Ella lo escuchaba con una atención extraña para una desconocida, y cuando quiso pagarle, Diego se negó. No fue por dinero, fue lo correcto. Minutos después, cuando volvió a su coche, sabía exactamente lo que le esperaba. Ramírez furioso, compañeros murmurando, la amenaza de despido rondando como un buitre. Pero aún así, algo dentro de él estaba en paz. Lo que Diego no imaginaba era que aquella mujer de mirada firme no solo tenía una reunión importante ese día. Ella era la nueva jueza del distrito, y muy pronto sería la mujer sentada frente a él, decidiendo el futuro de sus hijos. ¿Y tú? ¿Habrías parado o habrías seguido de largo? Diego siempre había pensado que las malas noticias no avisan, pero esa tarde descubrió que las buenas tampoco, aunque, al principio, lo que llegó no parecía bueno en absoluto. Después de ayudar a Camila en la carretera, regresó a la obra con el presentimiento de quien camina hacia su propia sentencia. Y no se equivocó. Ramírez lo esperaba de brazos cruzados, con ese ceño fruncido que anunciaba tormenta. ¿Te parece normal llegar casi una hora tarde?, soltó sin siquiera dejarle explicar. Si sigues así, Herrera, no hará falta despedirte. El trabajo solo te quitará del medio. Diego apretó los dientes. La humillación era una vieja conocida, pero ese día dolía más. Cada palabra de Ramírez parecía un golpe dirigido a su único punto frágil, sus hijos. Trabajaba hasta el agotamiento, porque Mateo y Sofía eran su brújula, su razón y su miedo más profundo. Ese empleo no era un empleo, era la columna que sostenía su custodia.
Durante toda la jornada, mientras colocaba ladrillos bajo el sol abrasador, Diego revivía la escena de la carretera, la forma en que Camila lo había escuchado, su mirada limpia, sincera. ¿Por qué se había abierto tanto con una desconocida? Quizás porque estaba cansado de cargar solo ese peso, o quizás porque a veces es más fácil hablar con quien no te debe nada. Essa noite, ao chegar ao pequeno apartamento que agora chamava de lar, encontrou uma mensagem perdida no celular. Sérgio Álvares, abogado. Diego, llama cuando puedas. Hay novedades importantes sobre la audiencia. Con el estómago en un nudo, lo llamó. ¿Qué pasó, Sergio? Hubo un cambio de última hora, respondió el abogado con un tono que no prometía nada bom. La jueza asignada al caso ha sido trasladada a otro distrito. ¿Y quién queda ahora? Hubo una pausa breve pero suficiente para helarle la espalda. La nueva jueza se llama Camila Ríos, recién llegada, muy estricta con temas de custodia, especialmente cuando hay diferencias económicas entre los padres. Diego sintió un vértigo súbito como si la habitación hubiera girado. Camila, la mujer de la carretera, la rueda pinchada, la conversación, su confesión sincera, todo volvió como relámpago. Sergio, balbuceó, creo que la conozco. Y entonces relató toda la historia, cada detalle. Cuando terminó, Sergio soltó una exhalación pesada. Esto es delicado. Podría ayudarte o hundirte, dependiendo de cómo lo interprete. No quiero ventajas, murmuró Diego. Pero tampoco quiero que piense que intenté manipularla. Lo sé, Diego. Pero si no dices nada y ella te reconoce, puede parecer justamente eso. Y si lo dices, puede que decida recusarse, y el caso caiga en manos de alguien peor. Diego se pasó las manos por el rostro, abrumado por la situación más absurda e injusta que podía imaginar. Era como si la vida o el destino, o lo que fuera, estuviera jugándole una broma pesada. Después de colgar, Diego no pudo quedarse quieto. Salió a caminar por las calles silenciosas de su barrio hasta terminar frente al edificio donde vivía su padre. Don Ernesto abrió la puerta con el mismo aire de calma que siempre había tenido, ese que parecía decir, ya he visto demasiado en la vida como para escandalizarme por algo nuevo. Cuando Diego terminó de contarle la historia, su padre no respondió de inmediato. Fue a la cocina, sirvió 2 cafés y solo entonces habló. Hijo, tú ya sabes qué hacer. ¿Seguro? ¿Y si lo arruino todo? La integridad nunca arruina nada, respondió don Ernesto con aquella firmeza tranquila que siempre lo había guiado. A veces complica el camino, pero nunca destruye el destino. Diego cerró los ojos. Era exatamente a frase que mais temía ouvir, porque confirmaba o que seu coração já sabía. Tinha de contar a jueza, mesmo que isso custasse tudo. Los días siguientes pasaron lentos, tensos, con Diego ensayando mentalmente lo que diría, cómo lo diría, imaginando todas las reacciones posibles. Cada escenario le daba miedo, pero había algo más aterrador aún: hacer silencio, fingir que nada había ocurrido, construir una victoria sobre areia movediza. Y entonces, como si la vida quisiera somar otro peso, llegó una llamada inesperada de Laura. «Necesito cambiar el fin de semana», dijo con tono impaciente. «Tengo un compromiso de trabajo». «Laura, sabes que es el único tiempo que tengo con ellos. Ese no es mi problema. Arréglate». Era sempre assim. Cada ajuste no era apenas un trastorno, era un golpe emocional nos filhos. Mateo já começava a mostrar ansiedade. Sofía a se retrair. Diego sentía que todo se desmoronaba a su alrededor. Y sin embargo, había un hilo que no se rompía, su convicción de hacer lo correcto, aunque doliera. La noche previa a la audiencia, Diego miró la foto de sus hijos sobre la mesa. «Por ustedes», murmuró. No dormiría bien, tampoco comería bien, pero ya había tomado una decisión. Una que muchos considerarían una locura, una que otros llamarían debilidad, una que él sabía en lo más profundo que era la única correcta. A la mañana siguiente, de traje ojeroso y con el corazón encendido de miedo, caminó hacia el juzgado.
y justo antes de entrar a la sala, hizo lo impensable. Pidió hablar con la jueza Camila Ríos en privado, porque, a veces, la verdad no es un arma, es un puente, o una llama que ilumina, o que quema. El pasillo del juzgado olía a papel viejo, café recalentado y nervios. Diego sentía que cada paso retumbaba más de lo normal, como si el eco quisiera delatarlo. Frente a la puerta de la sala, vio a Laura conversando con su abogado, traje impecable, sonrisa segura, como si la sentencia ya estuviera escrita a su favor. Sergio se acercó rápido. «Diego, estás justo a tiempo. En unos minutos entraremos». Pero él negó con la cabeza. «Antes necesito hacer algo». «¿Qué vas a hacer?». La voz del abogado bajó un tono alerta. «Hablar con la jueza, contarle lo de la carretera». «Diego, eso no se hace. No puedes hablar con la jueza a solas antes de la audiencia». «No quiero hablar del caso», respondió tragando seco. «Quiero hablar de la verdad». Se acercó a la secretaria frente al despacho de Camila. La mujer lo miró por encima de las gafas, con ese aire de quien ha visto todo tipo de dramas. «Buenos días. Necesito hablar con la jueza Ríos. Es urgente. Sobre un posible conflicto de interés». La palabra «conflicto» encendió una alarma automática. «La jueza está preparando la audiencia. No puede ser interrumpida por cualquier cosa». «No es cualquier cosa», insistió Diego. «Por favor, dígale que se trata de Diego Herrera. Estoy en la lista de hoy. Ella me entenderá». La secretaria lo evaluó unos segundos, dudando. Al final, suspiró, se levantó y desapareció detrás de la puerta. Los minutos que siguieron fueron un martirio. Sergio paseaba de un lado a otro, murmurando que aquello no era procedimiento, que podrían malinterpretarlo, que estaba arriesgándolo todo. Desde la sala, Laura lanzaba miradas envenenadas, como si Diego ja estuviese tramando algún golpe baixo. La puerta se abrió. «La jueza Ríos puede recibirlo un momento», anunció la secretaria. «Solo a usted. El abogado deberá esperar fuera». Diego entró. El despacho era sobrio, iluminado por una ventana que dejaba pasar una luz suave. Camila estaba detrás del escritorio, con toga negra y expresión seria, muy distinta a la mujer angustiada junto a un coche averiado. Aún así, sus ojos lo reconocieron al instante. «Señor Herrera», dijo con tono formal, «la secretaria me informa que quiere hablar de un posible conflicto de interés». Diego sintió que la garganta se le secaba. «Sí, su señoría, y, antes de nada, quiero pedirle disculpas por interrumpir su preparación». Ella asintió, esperando. «Hace unas semanas, en la carretera de San Lorenzo, usted tuvo un problema con una rueda pinchada», comenzó él. «Yo me detuve a ayudarla. En ese momento ninguno de los dos sabía que usted sería la jueza de mi caso». Hubo un silencio breve. «Lo recuerdo», respondió Camila. «Usted me habló de sus hijos, de una audiencia importante. No mencionó nombres». Diego respiró hondo. «No lo hice porque tampoco sabía que usted terminaría aquí. Pero cuando mi abogado me dijo su nombre, supe que era usted. Y no he dormido bien desde entonces». Camila entrelazó las manos sobre la mesa. «¿Por qué?». «Porque no quiero que parezca que tengo algún tipo de ventaja», dijo mirando directo a sus ojos. «No quiero que nadie pueda decir que la jueza fue influenciada por un encuentro previo, ni a favor ni en contra. Mis hijos merecen una decisión limpia, y usted merece un caso sin sombras». Por un instante, el aire en el despacho se volvió pesado. Camila lo observó como si estuviera viendo más allá de sus palabras, evaluando sus intenciones, su miedo, su honestidad. «Señor Herrera», dijo al fin, «¿es consciente de que al contarme esto está arriesgando la posibilidad de que yo me aparte del caso y otro juez, quizás menos sensible a su situación, tome la decisión?» «Soy consciente», respondió sin titubear, «pero también sé que si me quedara callado y ganara algo, jamás podría explicárselo a mis hijos cuando fueran mayores. Prefiero perder, siendo honesto, que ganar con una duda en la conciencia». Una frase que su padre siempre decía le cruzó la mente. «Hay derrotas que pesan menos que una mentira». Camila dejó escapar una mínima sonrisa, casi imperceptible.
Aprecio su sinceridad, señor Herrera, y su valentía. No todos tendrían esta conversación. Se levantó, se quitó las gafas y caminó hacia la ventana. Efectivamente, esta situación configura un posible conflicto de interés, dijo, volviéndose hacia él. Tanto por mi ética como por la confianza en el sistema, debo considerar seriamente apartarme del caso. Diego asintió. Lo entenderé, su señoría. No quería pedirle nada, solo informar. Camila inclinó la cabeza. No voy a decirle qué decisión tomaré hasta que esté formalizada, pero quiero que sepa algo. Aquel día en la carretera, antes de saber quién era usted, pensé, este hombre detuvo su vida para ayudar a una desconocida, aun cuando iba con prisa. Hoy, al verlo aquí, veo coherencia. Y eso no es común. Diego salió del despacho como una mistura extraña de alivio y pavor. Sergio se aproximó de inmediato. ¿Y bien? Le conté todo, respondió. ¿Te volviste loco? Puede ser, dijo Diego, con una media sonrisa cansada. Pero es el tipo de locura con la que consigo dormir por la noche. Minutos después, todos fueron llamados a la sala. Cuando entraron, Diego sintió algo raro. El estrado estaba ocupado por un hombre mayor, de cabello gris y mirada tranquila. No era Camila. El secretario anunció, por decisión de la jueza Ríos, debido a un posible conflicto de interés, el caso de custodia entre Diego Herrera y Laura Sánchez será asumido por el juez Alberto Navarro. La audiencia de hoy se aplaza hasta mañana para que el nuevo juez pueda revisar el expediente. Un murmullo sacudió la sala. Laura giró sobre sus tacones, furiosa. «¿Qué hiciste ahora, Diego?», le espetó en el pasillo. «¿Qué juego estás intentando ganar?». Él la miró a los ojos, cansado pero firme. «Ningún juego, Laura, solo dije la verdad. Siempre con tu moral barata», intervino su abogado. «Esto podría haberte salido muy caro». «Tal vez», respondió Diego, «pero prefiero que mis hijos descubran un día que su padre fue demasiado honesto y no demasiado listo». Lo que Diego aún no sabía era que, mientras todos murmuraban afuera, dentro del despacho, Camila Ríos estaba firmando una nota que quedaría anexada discretamente al expediente. Una nota en la que hablaba de su carácter, de su integridad y de aquel gesto aparentemente pequeño en una carretera vacía. Al día siguiente, cuando entrara en esa sala frente al juez Navarro, Diego no tendría toga que lo protegiera ni coincidencias a su favor. Solo tendría lo de siempre, su trabajo, su amor por Mateo y Sofía, y una verdad que ya no podía deshacer. La mañana siguiente amaneció gris, de esas que parecen hablar en voz baja, como si el cielo también temiera lo que estaba por ocurrir. Diego llegó al juzgado con el estómago reducido a un nudo. Sergio caminaba a su lado revisando papeles, pero Diego apenas escuchaba. Lo único que veía en su mente eran los rostros de Mateo y Sofía. Hoy, pensó, hoy puede decidirse mi vida entera. Al entrar en la sala, vio al juez Navarro sentado en el estrado. Pelo gris, manos firmes, mirada que no buscaba intimidar sino entender. Era distinto a lo que Diego imaginaba de un juez veterano. Había en él una serenidad que desconcertaba. La audiencia comenzó. Laura se sentó muy erguida, como quien ya se siente vencedora. Su abogado se levantó primero, desplegando un discurso calculado. Hablaba de estabilidad económica, de vivienda más amplia, de rutina escolar impecable. Todo cierto, pero contado como si Diego fuese apenas un visitante ocasional, un padre de domingo sin peso real en la vida de los hijos. «Señoría», dijo el abogado, modulando la voz, «nuestra preocupación es simple. Los niños necesitan un entorno seguro y predecible. El señor Herrera, lamentablemente, ha demostrado dificultades laborales, atrasos constantes y falta de estructura». Diego sintió la sangre hervir, pero mantuvo el silencio. Sergio colocó una mano firme sobre su brazo, recordándole que su turno llegaría. Cuando el juez pidió que la defensa hablara, Sergio se levantó con calma, desplegando notas que parecían mucho más modestas comparadas con la montaña de documentos del otro lado. «Señoría», empezó, «nadie aquí cuestiona que la señora Sánchez sea una madre capaz,
Pero reducir la paternidad del señor Herrera a atrasos laborales es deshonesto. Este hombre trabaja 12 horas al día porque sabe que la estabilidad es el requisito mínimo para mantener a sus hijos. Ha renunciado a horas extras, ha sacrificado fines de semana, ha reorganizado su vida entera para estar presente en Mateo y Sofía. Luego añadió con un matiz más íntimo: y a diferencia de lo que se dijo, no es un padre de domingo, es un padre de todos los días, incluso en los días en que no puede verlos. El juez lo observó atentamente, pero la verdadera prueba estaba por venir. «Señor Herrera», dijo Navarro, «quiero escucharlo a usted, sin abogado, solo usted». Diego se puso de pie con las manos temblando, respiró hondo y habló. «Señoría, siempre pensé que ser padre era algo que venía con la sangre, pero descubrí que no. Ser padre es una elección diaria, una decisión constante de estar, aunque duela, aunque te canses, aunque el mundo te dé la espalda». Hizo una pausa, miró a Laura, no con rencor, sino con tristeza. «Cometí errores en mi vida. No soy el más rico, ni el más organizado, ni el más exitoso, pero hay una cosa que nunca fui: ausente, y eso nadie puede negarlo». La sala quedó en silencio. Navarro entrelazó los dedos, como si ponderara cada palabra, y entonces algo inesperado ocurrió. «Señor Herrera», preguntó Navarro, «¿es cierto que usted pidió hablar con la jueza Ríos por un potencial conflicto de interés?» El corazón de Diego cayó hasta los pies. No esperaba que eso saliera a la luz tan rápido. «Sí, señoría», respondió firme. «Yo sentí que era lo correcto. No quería que nada contaminara este juicio, ni a favor ni en contra. Mis hijos merecen una decisión limpia». El juez asintió lentamente. «Entiendo». Laura bufó, irritada. «¿Y qué? ¿Eso lo convierte en santo?», espetó. «¿Vamos a premiar la ingenuidad ahora?». Navarro golpeó levemente la mesa. «Señora Sánchez, aquí nadie está premiando nada. Estamos evaluando carácter». Sergio lanzó a Diego una mirada que decía claramente: «Esto acaba de cambiar el juego». El juez revisó unos papeles rápidamente. «Veo que la jueza Ríos añadió una nota en el expediente». La leyó brevemente y agregó: «Aquí dice que usted mostró integridad incluso cuando podía haberse quedado en silencio. Que, según sus palabras, prefirió arriesgarse a perder antes que comprometer la transparencia del proceso». Diego bajó la cabeza, casi avergonzado. No quería que eso sonara heroico. No lo había hecho para ganar nada. Después de varios minutos de reflexión, Navarro se inclinó hacia el micrófono. «He tomado mi decisión», anunció. Diego sintió que el aire desaparecía. Considerando la participación activa del padre en la vida de los menores, su vínculo emocional con ellos y la evaluación positiva de su carácter, este tribunal determina custodia compartida equitativa entre el señor Herrera y la señora Sánchez. La sala explotó en murmullos. Laura se quedó rígida, como si acabara de ver un fantasma. Diego, en cambio, sintió una mezcla de alivio, incredulidad y un deseo urgente de abrazar a sus hijos. Pero lo que ocurrió después fue incluso más inesperado. Horas más tarde, mientras Mateo y Sofía corrían por el parque celebrando la noticia, Diego levantó la vista. No muy lejos, sentada en un banco, estaba Camila, sin toga, sin formalidad, solo ella. Sonrió, levantó la mano y se aproximó. «Vine a ver cómo estaba», dijo, «y para decirle que me alegra que todo haya salido justo». Habló con Mateo y Sofía unos minutos, y Diego vio algo que no esperaba. Los niños se sintieron cómodos con ella desde el primer segundo. Era natural. Mientras Camila se despedía, una pregunta ardió en su mente. ¿Y si aquella rueda pinchada no había sido un accidente, sino una puerta? Una puerta que el destino había colocado justo donde él menos lo esperaba. Los meses siguientes avanzaron como quien reconstruye una casa vieja. Lento, con esfuerzo, pero ladrillo a ladrillo, revelando algo hermoso. Después de la decisión del juez Navarro, Diego y Laura encontraron un raro punto de equilibrio. No se volvieron amigos, ni falta hacía, pero dejaron de verse como enemigos.
El bienestar de Mateo y Sofía empezó a ser el centro, no la disputa. Y por primera vez en mucho tiempo, los niños volvían a reír sin ese peso silencioso que cargaban desde la separación. Diego reorganizó su vida. Reduciu horas extras, asumiu responsabilidades novas na obra e gañou respeito entre os colegas. El jefe Ramírez, que antes lo trataba como una molestia crónica, comenzó a mirarlo con otros ojos, como quien se sorprende al ver a un hombre levantarse donde otro habría caído. A veces incluso le pedía opinión sobre decisiones en la obra. No era un ascenso, pero era un reconocimiento. Y después de tantos golpes, eso ya era mucho. Y entonces estaba Camila. Lo que empezó como un saludo tímido en el parque, se transformó en conversaciones que se alargaban sin querer. Primero un café casual después del horario del tribunal, luego otro, luego caminatas breves, y poco a poco ambos dejaron de fingir que no esperaban ese momento. Había algo en ella, una transparencia rara, una calma que no le imponía nada, que hacía a Diego sentir que su vida, por fin, dejaba de ser solo lucha y empezaba a tener también espacio para respirar. Camila, por su parte, encontró en él una honestidad que había dejado de encontrar en su entorno profesional. No era perfecto, ni pretendía serlo, y quizás por eso la conmovía tanto. Lo veía como un hombre que había sido partido y remendado muchas veces, pero que nunca había dejado de levantarse. Mateo y Sofía la aceptaron como si siempre hubiera estado allí. Sofía le mostraba dibujos. Mateo le enseñaba sus colecciones de cromos. Y Camila sabía exactamente cuándo hablar y cuándo callar, cuándo intervenir y cuándo dar espacio. Nunca compitió con Laura. Nunca quiso ocupar un lugar que no le correspondía. Se fue integrando como quien entra a un hogar quitándose los zapatos, con respeto. Incluso Laura, que al principio guardaba reservas, acabó reconociendo que Camila hacía bien más crianzas. Un día, casi de forma inesperada, le dijo a Diego: «Si vas a seguir con ella, solo asegúrate de que sea tan estable como parece. Mis hijos no necesitan más cambios». Era lo más cercano a una bendición que podía dar. La vida empezaba a encontrar un ritmo nuevo, un ritmo que no dolía. Una tarde de domingo, mientras los niños jugaban en casa de Laura, Diego llamó a Camila. «Hoy quiero mostrarte algo», dijo con un tono que no dejaba claro si estaba nervioso o decidido. Condujeron por la carretera de San Lorenzo, la misma que había sido testigo del primer encuentro. El cielo estaba despejado, y un viento suave hacía vibrar los pastos a ambos lados. Camila miraba el paisaje sin sospechar nada, hasta que Diego redujo la velocidad. «Es aquí». Ella reconoció el lugar de inmediato, el mismo punto exacto donde su coche había quedado averiado meses atrás. La tierra, la curva, el espacio donde él había estacionado, todo seguía igual, pero algo dentro de ella era distinto. Algo en él también. Diego respiró hondo. «Camila, ese día yo pensé que solo estaba cambiando una rueda, pero estaba cambiando mi vida. No lo sabía. Ninguno de los dos lo sabía». Se acercó un poco más a ella. «Ese día, por primera vez, dejé de vivir para apagar incendios, y empecé a vivir para tomar decisiones que me hicieran sentir orgulloso». Camila lo miraba con los ojos brillando, como quien recibe una verdad que no sabe cómo sostener. «No sé si el destino existe», continuó Diego, «pero si existe, tiene un sentido del humor extraño. Porque nunca imaginé que la mujer a la que ayudé en la carretera terminaría ayudándome a reconstruir mi vida». Entonces sacó algo del bolsillo, una pequeña caja de madera. No era elegante, no era perfecta, era rústica, hecha a mano, hecha por él. Camila Ríos abrió la caja. Dentro, un anillo sencillo, de plata clara, con una inscripción minúscula que ella tuvo que acercar para leer. «Volvería a detenerme». Diego sonrió. «¿Quieres construir conmigo lo que nunca he tenido? ¿Un hogar de verdad? ¿Una vida sin miedo? ¿Una familia?» El silencio que siguió no fue duda, fue emoción. Profunda, inesperada, hermosa. Las lágrimas le brillaron a Camila antes de que su voz saliera atropellada. «Sí, claro que sí». Diego la abrazó como quien abraza un destino que por fin se alinea.
No había violines, ni luces, ni aplausos. Solo la carretera, el viento y dos personas que habían encontrado en lo improbable la oportunidad de recomenzar. Mientras se tomaban de las manos, Camila dijo algo que quedó grabado en él para siempre. Quizás la vida no se trata de evitar los desvíos, sino de detenerse en el correcto. Y así, en el mismo lugar donde su mundo pareció complicarse, Diego descubrió que, a veces, la vida prepara un camino mejor, justo cuando parece que estás perdiendo el tuyo. Ahora dime tú, ¿crees en las coincidencias o en los encuentros destinados?